Ok, bueno, voy a darle ya inicio. Ya tenemos un par de minuticos. Y solamente déjame ver aquí decimos en Venezuela, mi chuletica. Sería a cola en portugués. Bien, bienvenidos todos una vez más a nuestra cuarta sesión del día de hoy, en donde estamos hablando, es nuestro tercer día de Conexión UDO Alumni, que es nuestro principal evento, no solo de recaudación de fondos en esta misión que tenemos como fundación, sino también en uno de los principales objetivos que queremos alcanzar como fundación, que es conectar a los profesionales en el mundo en torno a los temas que son de relevancia. Y creo que estos 3 días han sido un gran ejemplo de uno de esos objetivos, de cómo podamos cumplir uno de esos objetivos, ¿no? Hemos tenido más de 20 profesionales de diferentes áreas, comenzando desde la industria 4.0, digitalización el día 1. Ayer tuvimos la parte de sustentabilidad, donde tuvimos más de 10 ponentes de diferentes áreas. Y hoy estamos enfocándonos en el capital humano, en la fuerza laboral, en el mercado, en el futuro del mercado laboral, en los ambientes de trabajo. Todo esto que hoy en día es algo que está cambiando mucho y muy rápido conforme lo hemos visto en las diferentes sesiones del día de hoy, ¿no? Entonces, de nuevo, agradezco la participación de todos y a los que nos están viendo en diferido, agradezco que se tomen el tiempo para ver esta grabación. Voy a darle el paso a Ricardo. Ricardo ya nos acompañó en la primera sesión, en el primer panel. Ricardo Guaymare, él es un profesional en recursos humanos, tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo, en la capacitación y desarrollo de personal en diferentes áreas. Ha trabajado en muchas empresas como consultor en capacitación, especialmente algunas de las principales en Venezuela, como lo era el CEDIN, o lo es, el CEDIN Consultores y el COFTA, y la empresa COFTA también. Ha liderado proyectos en diferentes áreas: telefonía, banca, alimentos y bebidas, oil and gas, petróleo, Halliburton, entre otras, y abarca labores como docente, no solo ahorita ha abarcado en Venezuela, pero también en Chile. Él está en Chile y es egresado de la Universidad de Oriente. Así que, Ricardo, sin más preámbulos, una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por moderar este panel, y los micrófonos son todos tuyos para que le des entrada a la sesión. Gracias. Estás en mute. Estás en silencio. Okay. Cosas que pasan cuando estamos en vivo. Pero bueno, agradecerte a ti, por supuesto, y a todo el equipo de UDO Alumni la invitación, y por supuesto a todos los que han participado como moderadores, como panelistas, como colaboradores de esta iniciativa en favor de compartir el conocimiento y los saberes, y por supuesto apoyar a los profesionales, los egresados, los estudiantes de nuestra casa de estudios, la Universidad de Oriente, la casa más alta. Como bien lo decías, vamos a tener la oportunidad de conversar en este este tercer panel del día de hoy, sobre un tema que está muy en boga en muchos países de la región, y particularmente en Chile se ha destacado muchísimo durante los últimos tiempos, como es el tema de la diversidad e inclusión, visto desde el enfoque del liderazgo inclusivo. Y precisamente para conversar de estos temas nos va a acompañar Yori Pesuto, quien es experta en gestión de recursos humanos enfocada en el desarrollo organizacional en empresas multinacionales de diferentes segmentos, tanto en bienes de consumo, cosmética, industria química, electrónicas y servicios de transporte y aviación. Del mismo modo estará con nosotros alguien que ya estuvo en la mañana de hoy, Edilo Urribarri, profesional senior de recursos humanos, más de 20 años de experiencia en el área, los últimos 15 años en empresas globales Fortune 100 y 500, con un rol generalista. Le ha permitido ser responsable de liderar la organización de recursos humanos, Business Human Resources y HR Transformation Programs en América Latina, así como el desarrollo e implementación de políticas internas y procesos de HR, buscando la alineación de las iniciativas con la estrategia comercial. Con un fuerte pensamiento estratégico, perfil futurista, Ediglo es capaz de anticiparse a las necesidades del negocio, establecer estrategias para que las organizaciones y empresas ganen en el mercado LATAM, y siempre buscando alternativas en este mundo VUCA que ya hemos conversado el día de hoy en varias oportunidades.
Más que un líder de recursos humanos, se considera a sí mismo un líder empresarial, participando activamente en la toma de decisiones empresariales y desafiando a la alta dirección hacia la excelencia. Actualmente, Diglo es director de recursos humanos de negocios de la empresa Abbott. Le damos la más cordial bienvenida a ambos para conversar con nosotros en esta oportunidad, como ya les decía, sobre el tema de diversidad e inclusión, liderazgo inclusivo. Y a propósito de este tema, me planteaba cómo podíamos introducirlo y cómo podíamos llevarlo justamente a la discusión que vamos a tener el día de hoy, una sana discusión. Y recordaba que en días pasados leí en una página sobre béisbol que está en Facebook, que se llama El Hitazo, una reseña sobre Dusty Baker, el manager de los Astros de Houston. Por cierto, saludos a quienes están por allá por Houston y que seguramente van a disfrutar enormemente de esta serie mundial que comienza el día de hoy. Y bueno, justamente los Astros de Houston, junto con los Phillies de Filadelfia, van a estar disputando esta serie mundial de béisbol. Y en este artículo de Facebook, el Gitazo lo titulaba de esta manera, algo muy particular porque me llamaba la atención lo que decían en algunos de los demás eh, paneles que tuvimos, los expertos, la necesidad de hablar no solo un idioma, sino varios. Y comúnmente se destaca el inglés como el idioma universal, ¿no? Pero en este caso, el artículo que él titulaba lo decía de esta manera, en Houston se habla español. ¿Y qué decía la reseña? Decía, a Dusty Baker se le ha escuchado haciendo entrevistas en español. Hace unos años fue lo mismo con Alex Bregman, quien sigue hablando habitualmente con sus compañeros latinoamericanos en el idioma castellano, como lo ha hecho desde sus tiempos en las ligas menores. Con la enorme presencia latinoamericana en el béisbol profesional, el acercamiento de culturas, incluyendo el importantísimo elemento del idioma, se ha ido incrementando año tras año. Los Astros, que se preparan para disputar su segunda serie mundial, seguida bajo el mando de Baker, son un buen ejemplo de esto. Representantes de los Estados Unidos, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, México y hasta Honduras hacen presencia en este equipo deportivo. Creo que manejar a jugadores de diferentes culturas es probablemente una de las cosas más fáciles para mí, porque he vivido en varias culturas en mi vida, expresó Baker. Baker, quien actualmente tiene 73 años de edad, participó en la pelota invernal en sus tiempos como jugador activo en Puerto Rico, Venezuela, México, y cuando hizo el servicio militar conoció a muchas personas alrededor del mundo también. Señala, he estado en casi cada cultura que podrías imaginarte, afirma el manager. Creo que le convendría a la mayoría de la gente aprender a hablar español, debido a la cantidad de gente de habla hispana que tenemos en el béisbol, comentó Baker. Los Astros de Baker, quien asumió las riendas del equipo en el 2020, presentan una variedad de estilos y formas de expresarse. Señala Baker, tenemos algunas personalidades. Me hacen reír mucho y son un grupo divertido. Los estadounidenses no se quejan cuando está sonando una salsa o un merengue, y los latinos tampoco se quejan si hay rap. Este es un gran grupo de muchachos. Todo esto sirve de escenario para lo más importante, ganar juegos, algo que ha hecho Houston más que cualquier otro equipo en la Liga Americana en los últimos 2 años. Estos muchachos disfrutan de venir al trabajo y disfrutan de estar uno con el otro y apoyarse, afirmó Baker. Son bien serios cuando se trata de su trabajo. Tienen que mezclar algo de humor y risa en el lugar de trabajo. Muchas veces se ha escuchado en el mundo moderno que la química no es lo más importante, pero creo que eso te puede ayudar en los tiempos difíciles. No es tan importante en los buenos tiempos, pero es muy, muy importante durante los tiempos difíciles. Y todo equipo va a tener tiempos difíciles. Esa química se ve a diario en los Astros, un equipo que ahora trata de brindarle a Baker su primer título de serie mundial como manager, con personalidades y culturas sumamente diversas. Creo que lo que hace recordar al mundo es aceptar a la gente sin tratar de cambiarla, dijo Baker. Eso es lo que hace rodar al mundo, que aceptemos la cultura uno al otro y tratemos a una persona por quien es, no por su lugar de origen, señaló Baker. A lo que yo, Ricardo Guaymare, agregaría, definitivamente debemos buscar la inclusión y favorecer estos procesos de inclusión en el ámbito laboral sin discriminar ni por edad, ni por orientación sexual, ni preferencias deportivas, ni mucho menos por afiliaciones políticas. Por supuesto, mediante un liderazgo inclusivo, tal vez como el de Dusty Baker. Y es precisamente de eso que vamos a hablar en la tarde de hoy con quienes nos acompañan. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a esta actividad en la cual vamos a partir con una primera pregunta que voy a dirigir a Yuri.
Y voy a hablar, Yuri, directamente hacia ti, un poco más lento, por supuesto. Y bueno, estuve hablando de béisbol, pero la misma realidad que comentaba Dusty Baker, podemos aplicarla a los equipos de fútbol de las grandes ligas europeas o incluso latinoamericanas, donde nos encontramos con jugadores de diversas nacionalidades, incluyendo brasileños, con quienes tenemos que hablar en el idioma que ustedes hablan. Entonces, la pregunta para ti en este momento: ¿qué es la diversidad e inclusión y por qué está tomando tanta fuerza recientemente esto en el mundo organizacional? Gracias, Ricardo. Primeramente, quiero pedir perdón por mi portuñol, porque hace tiempo que no hablo en portuñol. Yo creo que voy a cometer muchos errores acá, entonces voy a hablar despacio. Yo quiero aprovechar el tema de diversidad e inclusión y decir que soy Yuri Pessotto, mujer. Yo tengo cabellos cortos, castaños, casi rojos. Estoy vestiendo un vestido con colores rojos, verdes, azul y amarillo. Y yo quiero agradecerle la invitación por participar y discutir un tema tan importante como diversidad e inclusión acá, porque para estudiantes de ingenierías, y yo creo que ya hablaron sobre esto, pero no puedo perder la oportunidad de congratular por el Día de Ingenieros acá. Y yo creo que, na verdad, mi primera impresión es que D&I tomó fuerza recién porque la nueva generación está pidiendo por un mundo mejor. Esta verdad es que las diferentes perspectivas, las diferentes opiniones, las diferentes críticas, pensamientos toman fuerza, porque cuando tenemos diversidad, tenemos productividad. Y entiendo que esta nueva generación está obligándonos a pensar diferente. La generación más vieja crió un modelo, un estándar, un padrón que no es correcto. Y en mi opinión, por muy falta de conocimiento, entiendo que las personas que son más viejas no tienen conocimiento y no temen preguntar. Entonces, cuando preguntamos a las personas que son diferentes de nuestros padrones, estamos invitando e incluyéndolos. Y hoy en día estamos percibiendo y tenemos cuenta que tenemos diferentes perspectivas y estas opiniones traen productividad. O sea, la diversidad puede traer inclusión, pero para que la inclusión sea verdaderamente hecha, tenemos que preguntar. No preguntar es una ofensa. No incluir sí es una ofensa. Pero es muy fácil hablar sobre esto, ¿no? Porque, na verdad, es muy difícil este cambio, porque es una jornada cultural. Como dice en un texto de Baker, este cambio no se existía antes, ¿no? Era todo el mundo, yo creo que en Houston todos eran americanos, que no tenían otros idiomas hablando, no tenían otras personas sino de Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, hoy estamos acá, una brasileña hablando, un venezolano, tenemos otras personas de diferentes países acá. ¿Y por qué esto? Porque la diversidad trae inclusión y la inclusión trae productividad. Entonces, es una curva de aprendizaje muy importante que tenemos acá. Entonces, cuando se empieza el cambio, la cultura se cambia también. Me gusta mucho una frase que dice: diversidad invita a una fiesta y la inclusión invita a bailar. Cuando tenemos en una empresa personas que están bailando verdaderamente, o sea, que están pudiendo ser ellas pensando, hablando o que piensan, es mucho más divertido, es mucho más feliz, la persona está comprometida con el trabajo, el resultado. No está pensando que tiene un padrón, no, está trayendo ideas, está trayendo otras cosas. Y esto trae comprometimiento. Y si estoy comprometida con alguna cosa, el resultado es muy diferente. Las personas que están felices producen mucho, mucho más. Si están contentos, no piensan en salir de la empresa o buscar otra oportunidad de laborar en otro lugar. Y esto reduce el turnover. Sabemos que el investimiento que la compañía hace en entrenar los nuevos empleados, en investir tiempo enseñando otras cosas, es mucho. Entonces, si tenemos una persona que está
desarrollando, creciendo en la compañía y siendo feliz, está comprometida. El resultado es mejor. Así como Baker tiene en su empresa, en su team, diferentes personas, diferentes culturas. Si tenemos esto acá en una empresa con diferentes perspectivas, es mucho mejor. Estamos mucho más felices. Y las personas que están dentro del padrón vão se desafiar a tener otras perspectivas también con ellos. Y las personas diferentes del padrón también. Yo puedo hacer un ejemplo acá. Yo soy brasileña, pero yo soy hija de una japonés con italiano. Ya soy un mix. Yo soy casada con alemán con portugués. Mis hijos son típicamente brasileños. Es un mix cultural muy grande. ¿O qué es esto? Es muy rico. Tenemos muchas ideas, muchas cosas diferentes y no podemos tener un padrón. No hay padrón. Somos todos de la misma raza. Estaba hablando recién con personas de mi equipo. En Latinoamérica tenemos una diversidad cultural muy grande y de raza también muy grande. Es diferente de otros países de América Latina. Acá en Brasil tenemos muchos negros. La mayoría de las personas acá en Brasil son negros y se declaran negros, diferente de otros países de América Latina. ¿Sabemos que existe racismo en Brasil? Sí, porque si abrir una internet, si abrir cualquier cosa, va a saber que tiene racismo en Brasil. Pero conversando con una persona negra acá en Brasil, yo me quedé mucho triste porque estaba hablando el día a día, educando los hijos. Siendo negra, tiene que educar a su hijo a no abrir el backpack. ¿Cómo se habla backpack? En mochila, en español. Mochila o morral, sí, el morral. Mural. Morral. No se puede abrir el mural en farmacia o en market, porque las personas van a estar escoltando o mirando o qué puede hacer. No se puede correr en la calle con las manos en el bolso, porque pueden pensar que están robando alguna cosa. Entonces, estas actitudes son cosas que no estamos acostumbrados a esto. Yo no educo a mis hijos para esto. Y podemos pensar, ¿cómo podemos vivir en un mundo tan cruel que no respeta la diversidad? ¿Qué diferencia tiene ser negro, ser blanco? No podemos hacer esto. Entonces, si tenemos estas personas seguras, en ambientes seguros, donde pueden hablar o que piensan, ser o que son, es mucho más feliz, tras productividad. Yo creo que esto es muy importante para la fuerza laboral, por esto que estamos cambiando la cultura, estamos cambiando el mundo para un mundo mejor, más diverso y sí, más productivo. No voy a hablar acá que eso es solo para un mundo mejor. La compañía está pensando también en lucratividad. Y la lucratividad piensa en menos turnover, más comprometimiento de los asociados y todo más. Yo pienso que es esto. Sí. Si yo pudiera agregar algo, ¿no? También como experiencia mía como venezolano, ¿no? Yendo a otros países, ¿no? Y a otros países y entendiendo un poco la cultura de los otros países. Eso que mencionaba Yuri, por ejemplo, de tener más negros dentro de un país, ¿no? Versus Venezuela, ¿no? Y las características particulares de Venezuela. Realmente el profesional venezolano cuando va a los Estados Unidos, cuando va a un país como Brasil, un país como Bolivia, Ecuador, por ejemplo, tienen rasgos indígenas bastante acentuados, etcétera. Tenemos que saber cómo comportarnos, ¿no? Y es ante la diversidad que existe en esos países. A veces nosotros en Venezuela solemos hacer hasta bromas, ¿no? Con negros, con personas diferentes, etcétera, ¿no? Cuando vamos al mercado laboral y a otros países hay que tener mucho cuidado con la forma como hablamos, cómo nos dirigimos, cómo tratamos a las personas de diferentes culturas, razas étnicas, etcétera, ¿no? Entonces, a todos los venezolanos que nos escuchan y que están por escucharnos,
mucho cuidado y por favor hay que siempre adaptarse a lo que la cultura de cada país nos dice, ¿no? Inclusive. Sí, gracias por compartir. Ricardo, estás en mute. Estás en mute, Ricardo. Perdón. Desde lo que nos comentaba Yuri y de lo que tú agregabas, digo, como complemento a lo que ella señalaba, yo voy a rescatar algunos elementos que a mi juicio son importantes de comentar y destacar acá. Yo me atrevería a decir que en general, en países como Brasil, en países como Venezuela y algunos otros latinoamericanos, somos hijos de la diversidad. O sea, definitivamente esa mezcla, ese mix es lo que nos ha hecho ser lo que somos y mostrar este fenotipo y mostrar esta cultura y mostrar esta enriquecedora cultura gastronómica, musical, de baile, en fin, lo que nos ha hecho enriquecidos como naciones. Pero además de esto, señalabas algo importantísimo, Yuri, y quisiera reconocértelo y destacarlo, porque hablabas de que, sin duda, los temas de inclusión y diversidad buscan favorecer, por supuesto, la felicidad, pero no nos caíamos a cuentos, como decimos en Venezuela, de que también lo que buscamos es la productividad. También lo que buscamos es que las empresas sean más rentables, porque bueno, finalmente ese es su fin último, ¿no? Y están orientando y apuntando hacia allá. Pero yo creo que esos tres términos, esos cuatro términos me quedan resonando dentro de lo que tú decías: diversidad, inclusión y, por supuesto, felicidad y productividad. Yo creo que, sin duda, estos elementos son cruciales e importantísimos de tomar en cuenta. Y tú hacías referencia fundamentalmente al tema, digamos, del color de la piel, en este caso. Pero hoy día más que nunca está resonando en muchos de nuestros países, y ya sea los países de donde somos originarios o en los países donde estamos viviendo, como es mi caso Chile, el tema de la diversidad de género y la diversidad sexual. Tanto así que, bueno, hace unos días atrás en Chile, gústele a quien le guste o no le guste, se emitió la primera cédula de identidad para una persona no binaria. Entonces, esto genera, por supuesto, una serie de reacciones en favor y en contra, y también se ha manifestado muy abiertamente durante los últimos tiempos muchas organizaciones coloreando sus perfiles en redes sociales, coloreando sus fachadas, e incluso vendiendo productos con las banderas arcoíris propias de los movimientos de diversidad sexual. Y bueno, esto ha traído toda una serie de aspectos bueno, habría que discutir desde el punto de vista biológico, social, antropológico, pero aquí nos vamos a interesar fundamentalmente en el ámbito organizacional. Y yo te preguntaría, desde tu experiencia, Yuri, ¿cómo se está aplicando la diversidad e inclusión de forma práctica en las empresas brasileñas y en las empresas en general que tú hayas tenido la experiencia de revisar y de ver en Latinoamérica? Gracias, Ricardo. Primeramente, por compartir conocimiento con la gestión, porque sabemos que si no tenemos la lideranza empeñada, trabajando con D&I, no vamos a cambiar la cultura, no vamos a cambiar. Entonces, tenemos que compartir conocimiento con todos, haciendo foros, haciendo palestras, haciendo workshops, mostrando primero la dolor. ¿Cómo se muestra la dolor? Haciendo foros donde las personas que son de diferentes preferencias sexuales, de diferentes religiones, de diferentes de géneros o de raza, hablan lo que pasan. Lo que yo hablé recién ahora de las personas de raza negra fue en un foro donde aprendemos y escuchamos la dolor de una persona. Infelizmente, aprendemos en la dolor. Cuando escuchamos la dolor de otro, pensamos, no quiero hacer esto con nadie. Y muchas veces hacemos por falta de conocimiento. Entonces, la primera cosa que debemos empezar a hacer es compartir conocimiento, es preguntar siempre. Hecho esto, debemos pensar en cambiar el proceso de reclutamiento y selección, para que no tenemos algunas preferencias, para que podemos pensar en traer diferentes géneros, preferencias sexuales, religiones,
tener el hiring manager, lo gerente que está contratando a la persona, muchas veces pensar, yo voy a contratar una persona que no tiene tanta experiencia como el hombre blanco, porque los hombres blancos son la mayoría, los privilegiados. Y hoy, si tengo una vacante en una área que yo puedo traer una persona que no tiene tanta experiencia. ¿Y por qué no tiene tanta experiencia? Porque muchas veces no tuvieron la oportunidad de trabajar por su color, por su género, por su preferencia sexual. Entonces, tenemos que hacer un balance de, si quiero inclusión, si quiero diversidad, voy a bajar la regla, traer una persona con menos capacidad o con menos experiencia para traer la diversidad. Entonces, el proceso de reclutamiento y selección es el segundo paso para prácticamente traer diversidad e inclusión. Y yo agregaría una cosa más a diversidad e inclusión, felicidad y equidad. ¿O qué es equidad? Cuando estoy hablando de equidad, estoy hablando de, yo no puedo hacer la misma cosa para todos, porque las personas son diferentes. Las personas con discapacidad, por ejemplo, yo no puedo hacer un foro sin hablar si soy mujer o que estoy vestindo, porque yo no sé si son cegas, yo no sé si enxergan. Entonces, equidad es muy importante también para traer inclusión. Otro consejo que puedo hablar que es importante es siempre preguntar, siempre preguntar. Trabajo acá en una empresa de healthcare hoy, y yo soy mujer heterosexual. En el Día Internacional de la Mujer, tuvimos la oportunidad de comprar un regalito, un espejito para las mujeres. Yo tengo homosexuales en mi empresa. Y por falta de mi conocimiento, yo pensé, yo no sé si puedo entregar este regalo a este homosexual, porque yo no sé si yo entregar es una ofensa y si yo no entregar va a se sentir excluido. Yo no sé. Entonces yo pregunté, escucha, estamos haciendo regalos para el Día Internacional de la Mujer y me gustaría saber si te gustaría recibir este regalo. Él dice, Yuri, yo soy hombre, mi género es masculino, mi preferencia sexual es masculina homosexual. Yo me intereso por otros hombres, pero mi género es masculino. Pero sí, yo quiero regalito. Entonces, esta pequeña pregunta que yo hice aproximó, yo estoy más cerca de él. No tuve miedo de ofender. Es mejor yo preguntar do que excluir. Entonces, preguntar siempre es importante. Muchas veces nos quedamos caladitos porque no sabemos o qué hablar. Si voy a ofender en mi pregunta, si voy a excluir. Entonces, ya con tantos foros que hicimos acá, sabemos que preguntar no ofende. Entonces, el tercero consejo que yo puedo dar es siempre preguntar, siempre compartir, siempre traer la persona que es diferente, que no es su padrón, para entender o qué es mejor, o qué trae felicidad, o cómo puedo escuchar a la persona y tener una escucha activa. Esto es muy, muy importante. El cuarto consejo que yo puedo dar es ser un aliado. ¿O qué es ser un aliado? Pensando en la mayoría, yo soy blanca, heterosexual, yo soy privilegiada, porque yo no tengo alguna cosa que tenga un preconceito, yo no sufro de racismo acá. Entonces, si yo percibo, si soy testigo de una situación de exclusión, yo tengo que incluir la persona. Yo tengo que hacer alguna cosa para incluir la persona, ser un aliado. Si yo escucho bromas de alguna cosa, yo preciso hablar con la persona que hizo la broma. Escucha, no es interesante, es desconfortable para la persona escuchar. No, y muchas veces la persona no hace con maldad,
está haciendo porque no tengo conocimiento. Entonces, es mi papel compartir, es mi papel ser aliado de los menos privilegiados. Entonces, yo pienso que de forma práctica podemos pensar, primero, hablar con la gestión, trabajar la lideranza. Segundo, el proceso de reclutamiento y selección, bajar mi régua para atraer otras personas. Tercero, siempre preguntar, siempre preguntar. Y por cuarto, pensar siempre que yo puedo ser un aliado de otras personas. Excelente, Yuri, lo que nos acabas de comentar, porque nos paseaste por una serie de elementos interesantísimos, ¿no? No solamente los temas de diversidad e inclusión, en temas de color de piel, de género, de algunas, digamos, condiciones físicas o mentales que puedan llegar a tener las personas también que se están favoreciendo la inclusión de esas personas dentro de la organización. Y yo me atrevería también a ir un poco más allá con un elemento que no es menor y que en el trasfondo de lo que tú decías está, y me hace reconocer algo, que es también el tema político, ¿no? Sobre todo en Venezuela, que recientemente, en la historia reciente nuestra, hemos vivido temas no precisamente de diversidad e inclusión desde el punto de vista político. Y no voy a ahondar en los detalles de la realidad venezolana, porque ya creo que muchos de los que están acá lo conocen y lo han vivido, pero lo voy a extrapolar a una realidad desde el punto de vista más organizacional y que tiene que ver con temas políticos culturales, porque tú hablabas del tema del Día de la Mujer y cómo efectivamente les hicieron un regalito a las mujeres en su día en la organización. Y yo tuve la oportunidad precisamente de trabajar con una empresa acá en Chile en temas de consultoría para este tipo de áreas, donde ellas tenían oficinas en Colombia y oficinas acá en Santiago de Chile. Y nos encontramos con una situación que en algún momento nos llevó al gran desafío de cómo poder complementar las dos visiones del Día de la Mujer. Porque es verdad, en ciertos países de Latinoamérica el Día de la Mujer es un día celebrativo. Más, sin embargo, en Chile, por temas fundamentalmente de tipo político, es un día conmemorativo. Porque bueno, si ahondamos en el fondo de por qué se conmemora el Día de la Mujer, el día que se conmemora está basado en una tragedia, ¿no? La muerte de unas cientos de mujeres en una fábrica textil, si mal no recuerdo. Entonces, mientras en otros países de Latinoamérica se celebra el Día de la Mujer y se le celebra a la mujer ese día, se le da un regalo, en Chile no es precisamente un día celebrativo, es un día de conmemoración. Entonces yo recuerdo que la primera vez que a mí me tocó hacer eso en esta empresa, y yo le felicité a una mujer y me vio así como que me iba a arrancar la cabeza, perdónenme la expresión, pero que me iba, y yo le dije, ya, caí en cuenta, y dije, cierto, para ustedes no es un día celebrativo, sino conmemorativo. Entonces ahí nos tocó hacer un proceso para el siguiente año, donde unimos las dos visiones de la gente de Colombia y la gente de Santiago, para que pudiese efectivamente comprenderse por qué en uno y otro se consideraba el Día de la Mujer de forma diferente. Entonces, mientras a unos en Colombia les hacíamos regalos para celebrarlos, acá hicimos otro tipo de actividad u otro tipo de elementos de regalo también, pero más asociados al significado que le daba el pueblo chileno o en general el chileno al Día de la Mujer. Entonces, de verdad que todos estos elementos que plantea son fantásticos que los aporte. Voy a permitirme leer algunos comentarios y preguntas que están llegando a través de las redes sociales. Y una de ellas tiene que ver con lo siguiente. Ahí la pregunta la voy a dejar para que Yuri o Edilio lo puedan comentar. Y dice, las organizaciones han estado orientadas a establecer algunas métricas para conseguir diversidad, pero que desvirtúan el objetivo central de lo que es la productividad a través de la diversidad. ¿Qué recomendaciones tienen a líderes organizacionales o empresas para mantener un balance entre la meritocracia, la competencia y la diversidad en función de la productividad? Tal vez yo puedo iniciar y Yuri, por favor, me complementa. Yo creo que las organizaciones no hacen métricas en relación a diversidad e inclusión con la intención de alguna forma directamente mejorar la productividad. Yo creo que el objetivo final de la organización es establecer métricas en relación a diversidad, equidad e inclusión. Inclusive nosotros en nuestra organización tenemos un reporte anual con relación a este tema, ¿no? Que llamamos DNA Inclusion Index. Es básicamente para uso interno y de benchmark, digámoslo así, ¿no? Es decir, cuán rápido o lento está yendo nuestra transformación cultural en el sentido de ser más diversos, ¿no?
es con esa intención de que las organizaciones realmente establecen sus métricas, porque cada vez que tenemos una visión, cada vez que tenemos un objetivo, un propósito, tenemos que de alguna forma ver si estamos en el camino correcto, ¿no? Entonces, las métricas nos ayudan en el sentido de identificar desviaciones, ¿no? En ese camino, ¿no? Básicamente es eso. En términos de benchmark, consideramos que hay algunos benchmarks interesantes, sobre todo cuando tenemos la necesidad de tener representaciones minoritarias en algunas posiciones claves de la organización. Entonces, nos da una guía de que dónde estamos colocando esfuerzos, dónde podemos colocar esfuerzos mayores en la organización, por ejemplo, para desarrollar aceleradamente talento femenino para tomar posiciones de liderazgo. Entonces, bueno, tenemos unas métricas para entender mejor cómo esa conversión de talentos está ocurriendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ayuda en ese sentido. Evidentemente que existe, y tal vez hablemos de eso un poco más adelante, existen estudios de Gallup, ¿no? Donde Gallup tiene su propio Culture of Inclusion Index, ¿no? Que básicamente es un indicador de Gallup que indica cuál es el nivel de inclusión que existe en cada empresa. Y ellos dicen que el nivel de inclusión es un predictor, predice el nivel de engagement, de compromiso que existe en la organización. Es decir, mientras más inclusión tengas, tu compromiso tiende a ser mayor y por supuesto que una empresa con alto commitment, con alto engagement, va a tener por lo menos entre 12 y 15% mayor productividad, mejor performance que otras organizaciones que tengan niveles de performance o promedio o bajos, ¿no? Entonces, eso más o menos lo que se está estilando en este momento en términos de métrica. Diglo nos comentaba algunos aspectos también importantísimos sobre este tema de las métricas y cómo, sin duda, puede afectar entonces el tema de la diversidad de la productividad, porque bueno, también yo lo he dicho y lo he comentado abiertamente y no me da miedo decirlo en espacios como estos. Yo creo que algunas empresas se han montado en el tema de la diversidad e inclusión más por moda que por otra cosa. O sea, no tiene que ver con temas de compromiso real con el tema. Entonces hay organizaciones que se han vestido de colores o en el caso de Chile, por ejemplo, que han promovido la inclusión de personas con limitaciones o algún tipo de condición física limitante o mental, más por un tema legal, ¿no? Que es obligatorio, por ejemplo, en Chile, tener un porcentaje determinado de trabajadores con algún tipo de condición de este tipo. Pero más allá de todo esto, Yuri o Ediglo también nos señalan una pregunta acá que es interesante, porque a mí particularmente también me pasó acá en Chile este tipo de situaciones y que yo observé y noté cuando Yuri lo comentó y me gustó cómo lo hizo muy abiertamente, porque yo también lo hago muy abiertamente. Y en otros países como Chile no es natural que eso suceda. Y yo recuerdo que en algún momento estando en Chile yo me referí a un haitiano y le dije, sí, el negro. Y me vieron así como ojos, estás discriminando al haitiano. Yo, no, él es negro. ¿Pero por qué le dices negro? Yo, porque él es negro. Entonces, en Venezuela, al menos en mi región, nunca se consideró que decirle la palabra negro a un negro era racista. Era simplemente hablar de su color de piel, como muchas veces lo hacíamos. Entiendo que, por ejemplo, en países como Estados Unidos y Norteamérica puede ser también problemático referirse a un individuo afroamericano con esta condición. Y yo siempre he dicho, mira, para mí eso es un eufemismo, ¿no? Porque yo perfectamente podría decir entonces que Yuri no es afroamericana ni latinoamericana, podría decir que es asiático descendiente o eurodescendiente. Entonces, bueno, nos identificamos a veces por nuestro color de piel, moreno, negro, blanco, amarillo, rojo, en fin. Pero lo que nos comentan acá en esta pregunta es interesantísimo porque dice, ¿cómo segmentar el hombre blanco que es considerado privilegiado versus el hombre blanco pobre que tampoco ha tenido oportunidades y que también son muchos en el mundo? De la misma forma, ¿cómo segmentar el hombre negro no privilegiado del hombre negro que sí ha tenido privilegios? Porque yo, hablando de la realidad chilena, yo siempre le he dicho a los chilenos, en algún momento me preguntaron, ¿tú consideras que Chile es racista? Y le digo, no es racista, es clasista. Y por otra parte, más que por el color de piel y muchas veces más que por la clase, es por el nivel adquisitivo que tiene. No es lo mismo un negro haitiano pobre que viene a trabajar
que un negro norteamericano que viene con dólares en los bolsillos a comprar en el mall. Entonces, eso es una forma bien interesante de verlo. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo segmentar al hombre blanco, al hombre negro, bajo esas condiciones? El que tuvo los privilegios y el que no los tuvo. Acá en Brasil es mucho más fácil saber la segregación, porque si estoy acá en mi empresa, por ejemplo, yo tengo 97% de las personas blancas. De estas 97 personas, 56% hombres. Entonces, acá en Brasil, cuando tengo la mayoría que es negra acá, y tengo 3% de negros acá en mi empresa, es muy común en todas las empresas brasileñas, es muy fácil percibir que sí, el hombre blanco es privilegiado frente al hombre negro. ¿Cómo puedo distinguir el hombre blanco privilegiado de los otros hombres blancos? No tengo cómo distinguir fácilmente, pero sabemos que los hombres blancos tienen más oportunidades de trabajo frente a los hombres negros. Entonces, en Brasil es más fácil poder distinguir esta diferencia, porque es muy, muy grande. Tenemos 56% de negros en Brasil, pero 3% en la mayoría en los puestos de trabajo. Sí, se trata sobre representatividad, ¿no, Ricardo? Realmente es un ejemplo que Yuri hablaba sobre representatividad de los negros en posiciones X, representatividad de female talento femenino en posiciones de liderazgo, ¿no? Representatividad de personas con deficiencias dentro del plantel general de la organización, representatividad de la comunidad LGBT+ dentro de la organización como tal, ¿no? Entonces, es representatividad. País a país tiene un desafío en cuanto a representatividad. Inclusive en Asia, por ejemplo, podemos decir que la representatividad latina es muy incipiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, empresas como Samsung, que tienen sede en Corea del Sur, buscando, digamos, representatividad latina para mejorar su diversidad, por ser una empresa global que necesita de insights de gente que conozca otras culturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es sobre la representatividad. Ahora, por ser representatividad, entran todos en la misma torta, ¿no? Es decir, para mí, en Brasil, la comunidad negra es una minoría. Entonces, es una minoría, es algo que tengo que tratar. Si son privilegiados o no, no lo sabemos, ¿no? Algunos pueden sí ser privilegiados, pero en forma general es la minoría, ¿no? En el medio de trabajo. Excelente pregunta, by the way. Sí, interesante todo esto que planteas, Diglo, y que plantea Yuri, y me hace conectarme también con la siguiente pregunta que va o apunta a lo siguiente, ¿no? La otra pregunta dice, ¿qué tan avanzada está en Latinoamérica en materia de inclusión en las organizaciones? Y yo me voy a remitir a una realidad que muchos de los que estamos acá también conocemos, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra propia universidad. La Universidad de Oriente, que fue creada en el año 1958, empieza sus actividades en 1959, en primer núcleo en Sucre, y después se expande por todo el oriente de Venezuela. Fue la primera universidad creada en democracia, después de un periodo de dictadura de gobierno militar en nuestro país, y fue una universidad creada con una visión de diversidad. O sea, cuando sus fundadores crean la Universidad de Oriente, y el mismo lema de nuestra universidad lo dice, del pueblo venimos y hacia el pueblo vamos. Quienes tuvimos la fortuna, el privilegio de estudiar en la UDO, en cualquiera de sus núcleos, saben muy bien que en la UDO estudiábamos con el negro, con el blanco, con el chino, con el árabe, con el italiano, con el que venía del campo, el hijo del pescador, el hijo del ingeniero de la industria petrolera, y que todos estudiábamos ahí, y como yo siempre le decía a la gente, en la Universidad de Oriente no estudia el que puede, sino el que quiere, y que definitivamente salía adelante. Entonces yo tuve compañeros de estudios que venían de los pueblos más recónditos del estado Sucre, de los pueblos pesqueros
estado de Nueva Esparta, así como de otras localidades. Yo creo que o llegó a ser ejemplo de inclusión y de promoción de la diversidad en nuestra universidad. Pero la pregunta, como les decía, va apuntando hacia esto. ¿Qué tan avanzada creen ustedes que está efectivamente la diversidad e inclusión dentro de las organizaciones en Latinoamérica? Ricardo, excelente pregunta, ¿no? De nuevo, como lo vimos con el tema de gestión de talento y madurez de las organizaciones, ¿no? Es de país a país, donde el mercado es un poco más agresivo, el mercado laboral exige una atractividad diferente. Las empresas tienden a tener una cultura y un abordaje diferente, ¿no? Cuando te hablo de mercados de ese tipo, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Perú, estoy hablando de Brasil, de México, que son mercados y Argentina, que son mercados que en Latinoamérica son, digamos, desde el punto de vista laboral, tienen mucha demanda, ¿no? Entonces, en esos tipos de mercados, el tema de diversidad e inclusión son inclusive claves para la estrategia de talento de las organizaciones, ¿no? Existen otros mercados donde estamos menos avanzados. Hubo un momento en Venezuela donde algunas empresas eran vanguardia, ¿no? En temas de diversidad e inclusión. Pero con la salida de algunas empresas, digamos, empresas importantes, ¿no? En el país, creo que se ha retrocedido un poco, ¿no? El tema de la diversidad e inclusión en el país, ¿no? O se ha estancado, digámoslo así. Entonces, la madurez en cuanto a diversidad e inclusión dentro de Venezuela, yo diría que es menor que la puedes encontrar en México o en Brasil o en Perú o en Colombia, ¿no? Digámoslo así. Tenemos un tema cultural muy importante que tú mencionabas en Chile, ¿no? Entonces, la comunidad, digamos, la clase elitista versus los otros, ¿no? Eso es algo que se ve bastante en culturas mexicanas, en cultura chilena, inclusive en el Brasil, en la ciudad de San Pablo se ve bastante, ¿no? Entonces, pero también se ve un grado de respeto, de open mind. En Colombia también, Bogotá, la cultura bogotana es muy, muy fuerte. Entonces, esos son elementos culturales que hacen difícil la penetración de estrategia de diversidad e inclusión en esos países. Yo voy a dar un ejemplo, por ejemplo, México. Y voy a dar un ejemplo que es algo claro, ¿no? En Brasil, por ejemplo, tú puedes tener open space, digamos, todo el mundo trabajar juntos y tal, ¿no? Y puedes tener un director, que ni yo, o Yuri, trabajando con todo el mundo junto en la misma sala. En México es algo que no es práctica. Entonces, si yo soy director, yo quiero poder, para mostrar poder, imagen y todo, yo tengo que tener un escritorio, una sala para mí reservada, ¿no? Y todos los privilegios de ser director ejecutivo y todo lo demás, ¿no? Entonces, culturalmente, esas diversidades existen. El secreto nuestro, que trabajamos con multipaíses, es entender esos biases, ¿no? Como decía Yuri, preguntar si esto puede servir o no en cada país. No sé, Yuri, si quieres agregar algo más. Sí, ahí iba, no sé si Yuri que nos quería complementar algo, pero bueno, voy a pasar a un tema, porque ya estamos llegando al tiempo que nos tendremos que despedir de esta parte, pero hay un tema del que quizás no hemos hablado todavía, pero que me gustaría que ustedes comenten en este instante, que tiene que ver con qué tipos de recursos consideran ustedes que debe tener el llamado líder inclusivo, porque hemos hablado de la diversidad, de la inclusión, hemos hablado de las prácticas, de las buenas y malas prácticas, de las realidades culturales de cada país, pero el líder, o sea, esas personas que conducen la organización, que dirige a un equipo, ¿qué características consideran ustedes que debe tener? Yo, bueno, comentaba algunas de las que Baker tiene como manager de un equipo de béisbol, y quizás también las podemos encontrar en otros líderes en el ámbito deportivo. Yo a veces digo que el deporte tiene mucho que enseñarnos y que los grandes equipos deportivos tienen mucho que enseñarnos. Ahora, en el mundo organizacional, ¿cuáles serían esas características que debe tener un líder inclusivo? Yuri. Excelente pregunta, Ricardo. Nosotros en nuestra organización comenzamos a preguntarnos sobre eso, ¿no? Y fundamental, ¿no? Hicimos mucho research
sobre cuáles son esas características. Definimos 5, ¿no? Y en ese afán nosotros de crear cosas bien resumidas, hicimos, bueno, vamos a hacer las 5C, ¿no? Entonces decimos así, bueno, son 5 traits o comportamientos o características que un líder inclusivo debería tener. Uno es compromiso, compromiso expreso, visible con la diversidad e inclusión, expreso, ¿no? Que lo incorpore dentro de su forma de trabajar, que lo muestre a través de mensajes, ¿no? Con sus equipos de trabajo. Segundo que diría es coraje, coraje para ser humilde, ¿no? Para entender los otros, para saber que podemos tener errores dentro del equipo, ¿no? Entender la origen cultural de las personas, la forma de ser de las personas como son, ¿no? Tercero, reconocer sus propios bias, ¿no? Tenemos bias en todo lo que hacemos. A veces estamos reclutando a alguien y yo tengo un bias de que, la persona porque tiene más estudios es mejor. Es un bias. O la persona porque es de Argentina es mejor que la chilena. Es un bias. La persona porque vive en determinada zona o estudió en determinada universidad, entonces es un bias. Entonces los preconceptos que tenemos, realmente tenemos que tener coraje para reconocer esos preconceptos. Otro elemento, lo que llamamos cultural intelligence, inteligencia cultural, saber reconocer las diferentes culturas, ¿no? Ya lo hablábamos anteriormente, las diferentes culturas, cómo esas culturas se interactúan entre ellas, ¿no? ¿Qué podemos tomar de fortaleza entre cada una de ellas? Y lo último es colaborar efectivamente, ¿no? Una persona que incluye a todos, a los del equipo y a los de fuera de su equipo, también para poder lograr objetivos comunes, pero que tenga clareza, que lo haga con la intención de crear diversidad, de obtener diversidad de ideas, de opiniones, para llegar a una solución mucho más inclusiva, digámoslo así. Una solución que genere, digamos, que traiga la mayoría de los elementos posibles a la mesa para discusión, ¿no? Entonces, esos son los 5 elementos que yo considero que son esenciales para que un líder pueda ser considerado un líder con alto nivel de inclusividad. Excelente lo que te planteas, Yuri. Cuéntanos. Me gusta mucho escuchar reconocer los propios preconceptos, porque todos nosotros tenemos preconceptos. Demora para entender que tenemos. Entonces, yo creo que esta característica es muy importante, reconocer nuestros propios preconceptos. Yo creo que este elemento que acaban de destacar, los preconceptos, si lo unimos también con el tema de los prejuicios y si lo unimos finalmente con el tema de la diversidad, inclusión y todo lo que han comentado, particularmente voy a hablar desde mi experiencia también migratoria. Muchos de los que me acompañan el día de hoy acá también están en el mismo tránsito que yo como migrantes en otros países. Nos ha permitido definitivamente enriquecer nuestras vidas. Yo creo que el proceso migratorio con sus bemoles, con sus pros, con sus contras, con lo que ha afectado a nuestro país o con lo que nos ha afectado a nosotros, yo creo que el mayor beneficio, a mi juicio, por ejemplo, para mi familia, ha sido el enriquecimiento cultural. Yo vine a este país, Chile, con mi esposa, con mi hija de 1 año y medio, mi mascota, y estando acá fue concebido, llegó al mundo Francisco Javier. Así que hoy en día tenemos en casa, bueno, una venezolana, un chileno y los demás venezolanos. Y en mi país y en mi casa hoy día, así como se desayuna con arepas, se puede cenar con sopaipillas. Celebramos las fiestas patrias de Chile, hijos vestidos a la usanza tradicional chilena, comemos las empanadas y el asado típicamente chileno, pero con guasacaca. o comemos empanada venezolana también ese día. Entonces yo creo que definitivamente estos procesos migratorios también nos ayudan y nos permiten enriquecernos en la medida que podamos aprovecharlo de esa manera. Yo quiero agradecer a Yuri y a Diglio que nos hayan compartido estas experiencias y estos tips tan maravillosos en relación a lo que es el proceso de inclusión y diversidad en las empresas. Es un tema que da para hablar
mucho más. Por aquí dicen que la migración nos hace mejores líderes, definitivamente, Jordi, estoy totalmente convencido. Da para hablar mucho más sobre el tema, pero bueno, yo creo que en honor al tiempo ya tenemos que ir cerrando. Y agradezco a Yuri su participación y perfectamente te entendimos, Yuri, un portuñol que fue más español que portugués, yo creo. A Diglo también que nos haya permitido conocer de su experiencia, de sus elementos en políticas internas en la organización que elabora. De mi parte, quiero despedirme agradeciendo nuevamente a Jordi y a todo el equipo de Alumni por la invitación a que pudiese moderar este espacio y me permitiesen conocer estas experiencias de parte de las personas que nos acompañaron hoy. Desearles felicidades a los ingenieros en su día. Ojalá podamos hacer una instancia como esta también destinada al mundo de la gestión de recursos humanos y la gestión de personas. Nosotros también tenemos nuestro día, al menos en Venezuela, que es se celebra regularmente por aquí en octubre, pero también tenemos un día especial que celebramos en el mes de diciembre, que fue cuando se promulgó la Ley de Ejercicio Profesional de las Relaciones Industriales y Recursos Humanos, que ha costado mucho que se llegue a implementar, pero que bueno, ahí está y sigue y que es un tema que da también para conversar. Así que de mi parte, Jordi, te cedo los micrófonos y nuevamente reitero el agradecimiento a Yuri y a Diglo por permitirnos conversar con ellos. Te agradezco mucho, Ricardo. Excelente. Gracias, Yuri. Gracias a todos. Gracias por invitarme. Gracias, estoy muy contenta. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias por disponibilizarse para esta noble causa y sobre todo para compartir sus conocimientos y su tiempo en función de algo que creo que todos necesitamos, ¿no? Una de las cosas que aprendimos hoy, yo he tomado muchas notas el día de hoy, pero me llamó mucho la atención toda esta colaboración que existe hoy en día y vamos a tener que sacar muchos temas, Ricardo, y muchos webinars posiblemente a partir de este día. Para todos los que se han conectado en estos 3 últimos días, ha sido para mí un privilegio poder estar, digamos, un poco, liderando un poco este esfuerzo. Agradezco enormemente al equipo de UDA Alumni Foundation que ha estado y a todos los voluntarios, no son apenas los ponentes. Hay además un equipo de más de 20, 25 voluntarios que, aunque sea como co-host, como proveyendo un contacto, como haciendo un pequeño networking, todos han colaborado para poder hacer estos 3 días y poder haber obtenido la experiencia de más de 20 profesionales en más de casi 15 países en diferentes partes del mundo. Edilio, te agradezco enormemente todo el apoyo que nos diste para organizar este día, ¿no? Al contrario, creo que nosotros somos los más agradecidos por ti, a Crisaura por su apoyo y no me queda más que agradecerles y seguir hacia adelante, ¿ok? Ya estamos cerrando y ya estamos, no sé si tengo a todos los de panel, Crisaura, que es la logística y nos pide siempre la foto final. Sí, la foto. Yuri, con Yuri no tenemos foto. Alberto, si puedes abrir su cámara. Alexandra, que nos ha acompañado los 3 días también. Sulemán. Vamos a esperar aquí un momentito. Ya. Ahí estamos. A ver, uno. Ajá, Sulemán, no sé si va a abrir su cámara. Ok, voy. 1, 2, 3. Y rápidamente, Alexandra, tú estuviste con nosotros los 3 días prácticamente. Y Alexandra, entiendo, eres estudiante activa de la Universidad Oriente ahorita, ¿no? Si quieres abrir tu micrófono y darnos una pequeña, tal vez, feedback, ¿qué te pareció? De lo que comparte un poco lo que... Buenas tardes. ¿Te escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Muy buenas tardes a todos, muy excelente, todo estuvo excelente estos 3 días. Temas muy interesantes. No sé si dijiste que era estudiante, la verdad. No quise decirlo cuando lo dijeron el primer día, pero yo soy ingeniero recién graduado. Me parece muy noble la acción que están haciendo por la universidad en este momento, porque últimamente he visitado la universidad y de verdad que está en una situación en la que necesita la mayor ayuda posible. Y espero que todo esto, este networking que se está haciendo actualmente, gracias a ustedes, se pueda seguir haciendo en el futuro y que más participantes puedan estar aquí con nosotros.
Amén. Así será. Bueno, con esto damos No sé cierre. si